parte de las siguientes charlas, de las siguientes sesiones. Así que hoy día voy a dedicarme solamente a tratar de agrupar lo complejo que pueden ser estos sistemas y ver también qué tecnologías están aplicando algunos productores en su máximo posible y qué tecnologías podrían ir aplicando los distintos productores que quieran ir avanzando en los rebaños crianceros en las distintas regiones del país. Básicamente vamos a ver la importancia y la diversidad de estos rebaños para nuestra ganadería, las características y algunos factores de mejoramiento, que puede ser, obviamente, es mi visión, que va a ser yo creo que va a ser un punto de bastante discusión, así que yo creo que vamos a tener bastante discusión al final del periodo. Y finalmente vamos a dejar un espacio para las consultas, que es lo que me ha solicitado la corporación. Bueno, todos ustedes saben que nuestra masa bovina ha ido disminuyendo en el tiempo, solamente tomando desde el último censo del año 2007 hasta una encuesta ganadera que tiene ciertas debilidades, pero es la encuesta que tenemos disponible, que es del año 2017. Hemos tenido una reducción en el número de bovinos de un 15%. Todas las regiones han disminuido, exceptuando la región de los lagos. Hay una discrepancia un poco con la encuesta del 2015, que fue anterior a la del 2017, pero en general toda la región ha ido disminuyendo los bovinos en general. Esto también obedece a muchas causas, creo que no es el momento de discutirlas, pero es básicamente un tema de rentabilidad, de fomento productivo, de una definición de cómo hemos llevado nuestra ganadería, que ha llevado a que esta masa bovina, en vez de ir creciendo y ir desarrollándose en el tiempo, vaya disminuyendo. Pero llama la atención que en la encuesta del 2017, cuando se le pregunta a los productores encuestados sobre la actividad principal de su explotación, tenemos un 77% que se declara como crianza para la producción de carne. Esto es sumamente importante, esta cifra, porque nosotros hemos sido bombardeados, particularmente la región de los ríos y la región de los lagos, ¿cierto? Con este mundo que es básicamente el mundo lechero, con mucha tecnificación, asesorías técnicas especializadas, mucha innovación, ¿cierto? Que es propio de esa industria. Pero también tenemos nuestra industria de carne, que es importante, porque hay regiones, por ejemplo, Aysén, que son tradicionalmente crianceras con casi un 95% dedicado a la producción de carne, o sea, un 100% dedicado a la producción de carne y un 95% a la producción criancera. Por lo tanto, es un rubro importante, es un rubro que tiene que ver con muchas explotaciones, o sea, muchos ganaderos dependen de este rubro, y en general el avance tecnológico que hemos visto nosotros en distintas caracterizaciones y distintos trabajos no es del mejor nivel que nosotros quisiéramos, particularmente en los segmentos más pequeños, ¿cierto? Con menos recursos, que son la pequeña agricultura. Ahí hay un desafío importante a desarrollar. Si lo miramos desde el punto de vista de los animales, no solamente las explotaciones, lamentablemente en esa encuesta no tenemos la disponibilidad del número de explotaciones, poder sacar una relación de carga animal, pero sí tenemos una cifra interesante, que bueno, así están distribuidos los bovinos en esa encuesta por el rubro, donde tenemos alrededor de 2.800.000 bovinos, casi 1 millón dedicado a la leche, pero en distintas categorías, no son vacas lecheras propiamente tal, sino que son crianzas, en fin, hay un desglose ahí de las categorías, y en carne alrededor de 2 millones de animales, de las cuales un 51% corresponde a hembras de crianza. Estos animales se distribuyen en distintas regiones, como ustedes ven, los bovinos de carne están identificados con verde, y esto tiene que ver con el número obviamente, que el sector ganadero, que nosotros tenemos por la forma de producir, que es basada en la utilización fuerte de los recursos forrajeros pratenses, está obviamente en la región de la Araucanía, desde el Biobío hacia el sur, y con dos regiones donde la ganadería es muy importante, sobre todo el rebaño criancero, en las regiones de Aysén y Magallanes, por sus condiciones climáticas. Es importante también destacar esta cifra, que es, si bien la raza puede ser una definición bastante difícil de capturar en una encuesta, pero sí nos está diciendo algo, en el sentido de que
con amarillo animales que son lecheros, Holstein, Jersey, incorporándose también. Después está el overo colorado y el overo negro, que son animales de doble propósito con gris, y también tenemos los animales que ya son especializados en carne, como el Angus con negro, Hereford con color más naranja, y otras cruzas, o sea, animales de carne cruzados. Y esto es interesante, este valor. ¿Por qué? Porque nos lleva a una relación de que efectivamente los sectores donde más bovinos hay, que son la décima y la decimocuarta región, tenemos un fuerte carácter lechero, pero con una importante distribución también de animales doble propósito. Y lo otro, que el azul, que es un animal, ¿cierto? Mi profesor que también está por ahí, Marcelo Orbé, podrá decirme criollo, en fin, que es una mezcla en realidad, pero básicamente animales de doble propósito que están, yo diría que mayoritariamente en rebaños comerciales de la pequeña agricultura, que son los mayoritarios en muchas de estas regiones. Entonces, es interesante, no tenemos una... es importante el rubro criancero, pero no somos especializados propiamente en carne, como podríamos pensar que lo son otros países desarrollados absolutamente, donde su ganadería, su producción ganadera es fuertemente influenciada por la carne, como países grandes exportadores de carne, como nuestros vecinos, donde la especialidad en el rubro carne con raza especializada ha sido muy fuerte. Yo creo que nosotros estamos avanzando y las cifras y lo que estamos recogiendo en distintas regiones está mostrándonos que vamos hacia una ganadería un poquito más de precisión y también con el avance también en raza, en el uso de raza más especializada, particularmente el Angus, en Aysén, donde usted ve hoy día un 17%, pero eso hoy día, a nivel de las cruzas y lo que uno ve en las ferias ganaderas y cómo se han ido organizando los agricultores, posiblemente eso vaya a ir avanzando rápidamente de aquí a los próximos años. Complementario a esta visión general, nosotros realizamos uno de los, yo diría que los pocos estudios, todos los investigadores hemos coincidido que ha habido muy poco trabajo en el rebaño criancero, independiente de la importancia que tiene, pero en el último tiempo, excepto con algunos trabajos de INEA, por parte de nosotros, la universidad, y este fue un trabajo bien interesante que realizamos en el año 2017, para hacer una caracterización de nuestra región de los ríos, pero que es muy extrapolable a lo que está pasando en muchas regiones, obviamente que cambia las condiciones productivas, pero es muy similar a lo que pasa en muchas regiones, donde encontramos, ¿cierto?, 37, 33 agricultores. Y ustedes pueden ver aquí la distribución desde el punto de vista de su carga animal, o sea, del número de los animales. Muchos pequeños agricultores, o sea, característicos de nuestros rebaños crianceros, y productores ya medianos con alrededor de 300, 350 animales, hembras en este caso, y productores más grandes ya con cerca de 900, 1000 y un poco más. Esta característica es propia de los rebaños crianceros, donde diversas fuentes, ¿cierto? En el caso de nuestras regiones de los ríos y los lagos, hay un fuerte, yo creo que aumento de este criancero propiamente tal en relación a lo que ha pasado con la leche, la dinámica del pequeño agricultor, el que estaba en los centros de acopio, que ha tenido que salir por un tema de calidad de leche, ¿cierto? De tamaño productivo, de ese rubro, ha vuelto a la producción de ternero. Y hoy día, por ejemplo, en otro trabajo paralelo que estamos realizando con los centros de acopio, el 50% más o menos de ellos ha vuelto a ordeña con ternero al pie, y entregando leche a quesería. Entonces, también tenemos una mezcla entre la crianza también con este animal doble propósito, sobre todo particularmente en este segmento de la pequeña agricultura, que son estos grupos más pequeños de animales. Pero también vemos con mucho interés, y es tremendamente positivo cómo se ha ido invirtiendo también en rebaños más grandes, en rebaños más, antes encontrarse rebaños de 1000 vacas o de 700 vacas es muy difícil. Hoy día en esta región, en la región de los lagos, han aumentado esos rebaños a través de inversores, en fin, de algunos productores que han creído en este rubro, y eso también es positivo porque da un aliciente a un desarrollo un poco más organizado de lo que podríamos desarrollarlo en el rubro ganadero especializado en carne. Lo otro que llama la atención, que en general, cuando uno considera el número de vacas por hectárea, estamos alrededor de 1, ¿ya? Hay ejemplos acá,
más con 2,5, que es un ejemplo muy, muy interesante desde el punto de vista de su desarrollo forrajero, de su carga animal y de las tecnologías que aplica, que parte de eso voy a mostrar en mi presentación, pero en general tenemos bajas cargas, o sea, hay un potencial de aumento importante. Ese es el mensaje de esto, o sea, tenemos un rubro que es muy distribuido a nivel de explotaciones, pero también tenemos un potencial de aumento importante desde el punto de vista de la productividad. Asociado a esto, obviamente, que está la aplicación independiente del nivel productivo. Hay un consenso en todos los especialistas que trabajan en esta área que los objetivos de radio criancero tienen que ser para todos iguales, o sea, optimizar la carga animal, la eficiencia de utilización, la producción de kilos de materia seca por hectárea y kilos de carne por hectárea, en la reproducción, medida a través de un indicador clave que es el porcentaje de destete, el lograr acotar los partos, que es la dispersión de partos es una de las grandes debilidades que tienen hoy día los rebaños crianceros en general, poder acortarlo, o sea, ser mucho más eficiente desde el punto de vista reproductivo. El crecimiento de los terneros tiene un potencial, las razas que se están usando en las condiciones óptimas, tienen un potencial de crecimiento de alrededor de 1 kilo al día, hasta el destete, o sea, tenemos un potencial biológico importante, o sea, no estamos trabajando con razas que tengan menor que ese potencial. Obviamente que uno de los principios es tratar de obtener el porcentaje más alto del peso vivo de la madre al destete en cada uno de estos terneros. Es difícil como rebaño alcanzar este porcentaje, hay individuos que sí lo logran, pero en general cuando pasamos a rebaño, a la evaluación del rebaño, estamos más bajo que eso. Obviamente producir a bajo costo, porque ustedes todos lo saben, los que son productores, que este es un rebaño de bajo margen, de largo plazo, de ingresos muy parcializados en el tiempo, por lo tanto necesitamos tener un sistema que sea de bajo costo, no de bajo input, sino que de bajo costo, o sea, con tecnología apropiada, simple y útiles. Y obviamente, lo más importante es que estos sistemas se permanezcan en el tiempo. O sea, no hay, cuando uno evalúa un rebaño criancero, se encuentra con muy buenas cifras y al año siguiente las cifras bajan y van subiendo. Entonces, tiene que ser un sistema de mejoramiento permanente en el tiempo para que cuando finalmente miremos esta línea y a los 10 años, yo diría que recién un rebaño criancero estaría maduro, veamos cómo fue la génesis y podamos proyectarlo más allá en el tiempo. He tratado de agrupar para esta charla, y me voy a permitir esa concesión, poder agrupar todos los factores y todas las actividades que podemos usar como factores de mejoramiento productivo en el objetivo central de un rebaño criancero, que es vender la mayor cantidad de kilos de ternero por vaca encastada. Por lo tanto, tenemos dos opciones. Una es aumentar el número de terneros destetados, o sea, mayor cantidad de terneros, y lo otro es el peso promedio al destete de estos terneros. Y he también arbitrariamente decidido algunas de las variables que yo considero que tienen que focalizarse para desarrollar este objetivo central, que es los kilos de ternero por vaca encastada. Obviamente que hay productores que ya han iniciado este proceso, o sea, hay productores que hacen todo esto y lo hacen muy bien, y nosotros los conocemos, los hemos evaluado, hemos trabajado con ellos, pero también tenemos productores que hacen parte de estos procesos. Entonces, la idea de presentarlo hoy día es poder hacer una visión general, simple obviamente, porque esto daría para una sesión completa de un semestre a nivel universitario, pero poder ir poniendo los temas sobre la mesa que ustedes podrán discutirlo con su asesor agronómico, con sus asesores veterinarios, con los técnicos que ustedes trabajen. Básicamente, si buscamos el número de terneros, el objetivo es la carga animal, es la producción de materia seca, y una asociación clara entre la producción de materia seca de la pradera, obviamente que es la eficiencia de utilización de esa materia seca, y la carga animal o el potencial que tengo para el desarrollo. En la misma caracterización que hicimos aquí en la región de Los Ríos, nos encontramos estas situaciones, o sea, productores con praderas naturales, sin manejo, muy degradadas, que manejan su sistema, y estas praderas son en muchos de ellos casos 70-80% de los rebaños. Estos son los que generan unas cargas de animales de 0,5, 0,4 vacas por hectárea. Y otro extremo, productores con mucha tecnología, con desarrollo, con carga animal de 2,5 vacas por hectárea, con praderas que producen 10.000, 11.000 kilos de materia seca y con una alta eficiencia de utilización de tecnología. Por lo tanto, aquí globalmente, dentro de esta caracterización, y que se repite en forma muy sistemática en las regiones desde aquí hacia el norte, y obviamente también en Coyhaique, en la Aysén, tenemos que hay una
fuerte proporción todavía en nuestros rebaños crianceros de praderas naturales, o sea, que no han sido intervenidas. Esto también nos entrega una posibilidad, o sea, si nosotros tomamos el potencial de mejoramiento a un 50% de lo que producen esas praderas, un 70, un 80 y ojalá un poco más, vamos a encontrarnos también con un aumento potencial de carga animal y de desarrollo ganadero importante. Obviamente que aquí hay una limitante importante que es el tema de los recursos. Sabemos que el mejoramiento de praderas tiene distintas etapas, pero al mismo tiempo los programas de suelo degradado son fundamentales y hay que reforzarlos, hay que solicitar al Estado y así ocurre, y esos programas siguen reforzándose en el tiempo. Pero asociado también a ese mejoramiento, ustedes pueden ver ahí que hay también una proporción importante, y llama la atención, de un 50 o sobre un 50% de praderas mejoradas o establecidas. Ahí yo diría que hay una trampa en esto, que va asociado al programa suelo degradado, que se establece en praderas, se mejora, ¿cierto?, una pequeña superficie, 4 o 5 hectáreas de un campo de pequeña agricultura, por ejemplo, se establece, se mejora el nivel de fósforo, se corrige el tema del pH, ¿cierto?, se establece una pradera, pero esa pradera, la fertilización de mantención deja de ocurrir en el tiempo. Y ahí hay un tema que hay que reforzar a través de la capacitación, de la planificación forrajera, que la fertilización de mantención es muy baja en estos rebaños en general. Por lo tanto, porque es un costo, obviamente. Por lo tanto, yo creo que ahí también hay un potencial. O sea, tenemos el mejoramiento de las praderas naturales y por otro lado también incorporar el concepto de la fertilización de mantención para ir mejorando y mantener estas praderas en el tiempo, obviamente. Agronómicamente, los manejos que uno puede hacer para pasar de 2 o 4 toneladas de materia seca a 10 o 12 tienen ciertas etapas, ¿cierto? Uno generalmente piensa en la fertilización, pero obviamente que la sectorificación de las praderas, el cerco eléctrico, dividir potreros, la carga animal, todo eso también va ayudando. Y la vaca criancera tiene una particularidad que sus requerimientos no son tan altos. Por lo tanto, también le va permitiendo en el tiempo hacer pastoreos con cierta intensidad que van mejorando la misma composición botánica de las praderas y obviamente van aumentando también la productividad. El manejo de pastoreo, los cortes de limpieza, en fin, cada región tiene sus particularidades, obviamente. Aquí no vamos a decir qué tipo de praderas hay que tener en ciertas regiones. Yo me inclino por praderas permanentes, yo me inclino por praderas que sean con mezclas forrajeras que permitan el pastoreo directo, existen hoy día, y obviamente que hay regiones también más del norte que por condiciones muchas veces de riego, de mayor productividad, ocupan otro tipo de especies forrajeras, eso queda a discreción, pero lo importante es que se aumente la producción forrajera, aumente obviamente la eficiencia de utilización y obviamente aumentar la carga animal. Por otro lado, el manejo nutricional. El manejo nutricional tiene distintos aspectos desde el punto de vista de la vaca, distintos eslabones que nosotros podríamos definir muy claramente desde el punto de vista de sus requerimientos energéticos, proteicos, incluso minerales. Pero los podemos agrupar en distintos eslabones. Uno que es el post-destete, que es básicamente el invierno, que es quizá uno de los momentos más complejos, que es el que estamos viviendo hoy día, con un invierno muy lluvioso, si bien tuvimos una primavera, un verano bueno, por lo tanto no tuvimos en el sur de Chile tanta complicación, pero sabemos lo que ha pasado en el norte con las sequías muy prolongadas, donde el gran efecto sobre la carga animal y sobre el número de la dotación animal ha sido básicamente esa sequía. Pero este post-destete, este preparto y este posparto, ¿cómo lo podemos manejar o cómo lo podemos monitorear? Básicamente a partir de la condición corporal. La condición corporal es un reflejo de cómo estoy manejando nutricionalmente mi rebaño y nos permite no solamente decir, ok, estamos en esta condición de manejo nutricional, pero también nos permite predecir el futuro de lo que va a pasar. O sea, aquí es muy importante, por ejemplo, el destete, que es para parto de primavera, debería ocurrir entre abril y mayo, ¿cierto? Es el momento más alto de condición corporal, porque los animales entran en un periodo invernal. Lo importante en este punto es que los animales estén destetados, y aquí la relación de este manejo nutricional eficiente está asociado claramente al manejo reproductivo. Si yo entro al momento de abril y mayo con vacas paridas en diciembre o muy tardío, que va a tener que pasar su lactancia durante el invierno, es un manejo nutricional completamente distinto al que yo pueda recomendar y usar durante el invierno en animales destetados. ¿Qué es lo que significa eso? O sea, si yo logro
llegar con mis animales al destete con 3.5, voy a poder usar un punto de condición corporal para llegar al parto con 2.5 y nuevamente iniciar esta recuperación asociado a la época de parto, el rebrote de primavera, para entrar a mi encaste con un balance energético positivo, o sea, los animales ganando condición corporal para, la eficiencia, para mantener la eficiencia reproductiva de ese periodo. O sea, es importante este periodo. Los manejos nutricionales durante invierno son muy variados, podemos discutirlo, y yo me inclino por una buena conservación de forraje. Estos animales consumen entre 5 o 6 kilos de materia seca si están la vaca en tercio medio de gestación, por lo tanto son bastante simples, pero hay que calcular bien el balance forrajero de acuerdo a la disponibilidad de recursos que se tenga. Lo que no puede pasar son cosas de este estilo, ¿cierto? Y muchas veces ocurren. Destetes muy buenos, con muy buena condición corporal, pero nos encontramos al preparto con una baja de condición corporal muy fuerte y los animales llegan con condiciones de menos de 2. Eso tiene un efecto sobre la reproducción muy importante. O sea, también tiene un efecto sobre la posibilidad de mortalidad de vaca. Esto está asociado también a deficiencias de magnesio en nuestro sistema criancero. El magnesio es muy importante y esta movilización de grasa también lleva a una hipomagnesemia y muchas veces mortalidad de vaca, pero también esta condición corporal tan baja va a retrasar el retorno a la ciclicidad y obviamente los objetivos reproductivos que vamos a fijar en nuestro rebaño se van a ir deteriorando, ¿ya? Así que esto es muy importante. O sea, el monitoreo de la condición corporal durante invierno no nos puede pasar esto. O sea, tenemos que tener un balance adecuado de nuestros recursos forrajeros para suplementar cuando sea necesario. Por el número de terneros también es importante la reproducción y el porcentaje de estete. El porcentaje de estete que muchas veces cuesta entenderse entre los agricultores. Nosotros tenemos, este rebaño tiene un largo ciclo, de más o menos dura 16 meses. ¿Qué significa? Significa que el encaste que ocurre, por ejemplo, en la primavera de este año, va a producir un parto que va a ser el próximo año. Y la venta de ese ternero finalmente llega al otoño del siguiente año. O sea, estamos hablando de un ciclo de 16, 17 meses, dependiendo de donde estemos. Por lo tanto, la evaluación completa de este periodo no es parcializada. O sea, la evaluación completa significa calcular el porcentaje de estete. O sea, el objetivo es obtener mayor cantidad de terneros destetados por vaca al encaste. Sabemos que es muy difícil porque las vacas, si encastamos 100 vacas, no se van a preñar todas. Supongamos que se preñan un 80%. Si además de eso, durante el parto, tenemos problemas de distosia, mortalidad, en fin, condiciones desfavorables, y hay una mortalidad alta de ternero, vamos a tener que nuestro porcentaje de estete llegue al 70%. Cuando uno le pregunta a los colegas, trabaja con agricultores en distintas regiones, ¿qué porcentaje de estete tienen? En realidad estamos alrededor del 70-75%, lo cual es muy bajo. O sea, el potencial todavía es importante subirlo, ojalá, a un 85% y de ahí para arriba, ¿ya? O sea, hay un potencial todavía que no solamente es carga animal, sino que un potencial reproductivo y de manejo que también estamos desaprovechando en muchas ocasiones. Los objetivos reproductivos particulares, ¿cierto? Aquí también podemos discutirlos largamente y hay muchas tecnologías que podemos aplicar, pero en general aquí están puestos, ustedes los pueden leer con calma, pero yo me fijaría en uno que es muy importante desde el punto de vista de la producción de kilos del ternero, ¿cierto? La producción de venta, que tiene que ver con el encaste de 63 días, 3 ciclos estrales. El encaste acotado nos va a generar partos acotados y nos va a generar también ciertas ventajas en la venta de nuestros terneros y un concepto que yo trato de explicarlo, pero es muy difícil de transmitirlo, que es el manejo nutricional homogéneo del rebaño. O sea, si yo tengo todos mis animales fisiológicamente en un mismo estado, es mucho más fácil el manejo de la suplementación, de los recursos, de los manejos de potreros, para poderlos llevar a mayor eficiencia. Por lo tanto, aquí están, y yo diría que esos 63 días de encaste, o esos tres ciclos estrales, se asocian con este factor, que es el que yo quiero hacer, que es el peso promedio del destete. O sea, una edad de los terneros más o menos homogéneo, de acuerdo a cuando lo hagamos parir, y también un promedio de peso de los terneros del destete más alto. Nos encontramos con estas situaciones muchas veces. Uno va a los campos y se encuentra con terneros, ¿cierto? En el mismo rebaño, terneros grandes, con terneros chicos, en fin. Eso evidentemente nos está demostrando que hay una dispersión de parto muy alta.
Otros rebaños más tecnificados, ¿cierto? Con sincronización de celo, con biotecnología. Ustedes ven aquí cómo ellos logran en un rebaño importante tener terneros bastante homogéneos, o sea, con una dispersión de parto bien acotada. En este caso no era 63, sino que era alrededor de 80 días, pero ya tenemos un lote importante de terneros dentro de un periodo. En la misma encuesta de esta región, cada una de estas líneas representa un agricultor, un predio, y cuándo fueron sus partos. Si se fijan ustedes, hay una concentración obviamente de los partos de primavera, pero con una amplia dispersión de meses, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 meses, en la mayoría de ellos, algunos menos, algunos más con decisión clara hacia un mejor manejo reproductivo, pero en general la dispersión de parto está presente en todos los rebaños, grandes, pequeños y medianos también. Por lo tanto, aquí también hay un trabajo que hacer. Podríamos discutir, ¿cierto? ¿Qué es lo que es mejor? ¿Cómo lo acorto? ¿Cómo lo llevo? Es muy distinto partir con un rebaño que tiene 5 meses de dispersión de parto y cargado a la cola de parición, que un rebaño que tiene 5 meses de parición y muy cargado al principio. Entonces, cómo uno va cortando esa cola de pariciones y cómo lleva ese manejo puede llevar incluso 3, 4 años de desarrollo. O sea, no es de un año para otro, sino que es un proceso paulatino, pero hay que tomar la decisión. O sea, los productores tienen que tomar la decisión con los asesores de acortar el periodo de parición y obviamente que eso obedece a acortar el periodo de encaste. Estos 63 días o 3 ciclos estrales permiten manejar adecuadamente los requerimientos nutricionales. O sea, manejo todas mis vacas más o menos homogéneamente y no tengo que andar suplementando ni dividiendo potreros ni dándole suplementaciones especiales a vacas que están en otro estado fisiológico y con otros requerimientos que los que deberían estar en el momento de los manejos, por ejemplo, en invierno. Posibilita el manejo de los partos, o sea, hay una mejor supervisión y potrero, o sea, tengo en menos tiempo, puedo dedicarme a hacer esa pega. Y por el parte de los terneros también estoy teniendo un ternero más homogéneo al destete, evito muchas veces el loteo y las diferencias de precios que se producen en la escuela de pariciones, ¿cierto? Me llevo los más grandes, le pongo un precio, me llevo lo otro y la escuela no la lleva, entonces eso es muy importante. Y también nos permite una mejor selección de las vaquillas, porque habitualmente el agricultor deja la vaquilla más grande, y esa vaquilla más grande no es porque sea la que mejor crece, la que mejor se desarrolla, sino que es la más vieja muchas veces, la que nació antes. Porque si tenemos un potencial de crecimiento de 1 kilo al día, obviamente que ese animal va a pesar, si tiene una diferencia de 40 días con otro, va a pesar alrededor de 40 kilos, 30, 40 kilos más. Entonces, esto dificulta también la interpretación de ese resultado. Por otro lado, también, no solamente acortar el encaste y acotar los partos es fundamental, sino que también concentrarlos. Y esta es la dispersión, este es el histograma, o cómo deberían ser sus partos, su distribución de partos. O sea, en los primeros 21 días, desde que nace el primer ternero hasta el día 21, deberían ustedes tener paridas 65% de las vacas, o 65% de los terneros nacidos. O sea, es una meta importante. Después, 25 y 10. Por lo tanto, esta meta también, en la mayoría cuando uno hace asesoría o trabaja con agricultores y hace este histograma, cuando no hay sincronización y solamente uso de toro, se empieza a generar una segunda ola, o sea, hay poquito al principio, un poquito más al final y de repente al medio y después empieza a caer nuevamente, porque esto no es 63 días, sino que de 84 o un poco más. Por lo tanto, esta es una meta importante, o sea, calculen el histograma de parto, los agricultores que están presentes, hagan su histograma de parto de esta temporada, ojalá, la que viene, y poder decir, bueno, ¿cómo se distribuyeron? Y empezar a trabajar en función de ir llevándolos hacia adelante, porque esto va a tener muchas ventajas desde el punto de vista del manejo, de la carga animal, y también de las posibilidades de obtener un promedio de ternero más pesado al final. Hay también, y le incorporo a este histograma, un parto un poquito más temprano, que es todo un tema que tiene que ver con la recuperación de la vaca del primer parto. O sea, la vaquilla que entra en caste, habitualmente ustedes lo saben, ¿cierto? Cuando se logra llegar a los 15, 16 meses de encaste, esa vaquillita entra, cuando ingresan los toros, por ejemplo, se inicia el proceso de encaste, no llegan con muy buen peso, entonces se esperan y se preñan muy al final. En un proceso de acotar los partos y llevarlos a un histograma como esto, es conveniente que esa vaquilla ojalá se encaste antes que las vacas, 15 días antes, no 21, pero al menos 15 días antes, porque esa vaquilla le va a permitir a esa vaquilla de primer parto
15 días mayor de recuperación en relación a las vacas cuando entren al siguiente encaste, que sería vaca de primer parto. Y ustedes lo saben, ¿cierto? Cuando hacen la palpación al final de los procesos de diagnóstico de gestación, se encuentra que las vacas más secas son las de primer parto porque ellas todavía están en crecimiento. Entonces, un manejo interesante es que empiecen antes el encaste y que así le vamos a dar más tiempo de recuperación al segundo encaste, ¿ya? El otro tema interesante que es habitualmente de consulta y que muchos agricultores lo disponen y que yo creo que hay que avanzar bastante porque es parte asociado a los manejos nutricionales, los manejos reproductivos, es la selección genética y la heterosis, o sea, es la genética en otras palabras. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos básicamente dos mundos, ¿cierto? Hay que entender un poco que la selección genética tiene que ver con el rebaño que yo estoy generando para producir en el tiempo. Y muchas veces la heterosis, sobre todo en los rebaños comerciales, se transforma como el objetivo genético. Y es una herramienta súper potente de dos puntos de vista, de generar heterosis, o sea, animales distintos, ojalá para generar un efecto sobre la reproducción. O sea, si yo tengo animales de mucho tamaño, ¿cierto? Que han ido en el tiempo a lo mejor sin una cruza definida, si yo empiezo a agregar animales de ciertas características más maternales, como podrían ser el Angus, el Hereford, voy a ir en cierta medida generando un reemplazo que tiene un mayor potencial y una mayor aptitud materna, que es el concepto que se genera. O sea, una heterosis para la reproducción. Pero también tenemos una heterosis que va hoy día en muchos rebaños que ya están superadas muchas etapas de la carga animal, ¿cierto? El manejo reproductivo, dicen, bueno, ¿cómo podemos aumentar los ingresos? Y finalmente aparece también una heterosis sobre el rebaño que tiene que ver con el sentido comercial, o sea, de crecimiento de terneros que van con razas continentales, y ahí voy a mostrar un ejemplo. ¿Cómo podemos hacer esto? Yo creo que aquí hay una cosa súper positiva, que las empresas de servicios, que ustedes todos las conocen, ¿cierto?, han hecho un tremendo esfuerzo por disponer en nuestro mercado de animales genéticamente evaluados en el mundo entero, de muy buenos niveles productivos, ¿cierto?, con muchos criterios, con muchos datos, y eso están disponibles a través del semen. Pero en los rebaños crianceros, la inseminación es bastante baja, en el mundo entero, pero particularmente en el rebaño criancero de nuestro país es bastante baja. Y ustedes ven aquí, en los ríos, 71% solo toro, y un 29% inseminación y toro, una combinación. Inseminación solo, cero. Si ustedes ponen esto mismo en leche, al revés, absolutamente al revés, o sea, no hay toro y hay pura inseminación. Entonces, esto también dificulta cómo yo aproximo a una solución más integral en la incorporación de la inseminación. Y ahí, obviamente, que hay alternativas de sincronización, a tiempo fijo, en fin, hay tecnologías que se aplican justo con esto, que permite también incorporar esto de buena forma. No obstante, que es importante definir el objetivo que se va a usar, para qué lo estoy usando, ¿ya? Entonces, aquí yo les voy a presentar una cosa que yo creo que nosotros como Facultad de Ciencia Veterinaria lo hemos impulsado fuertemente, porque sabemos que una cosa es el semen, ¿cierto? El semen que viene valorado, que lo ponemos sobre una vaca, y tenemos un ternero que muchas veces ustedes dicen, es hijo de inseminación, ¿cierto? Y lo dejamos. Pero ahí ustedes lo saben, cuando les venden el semen les explican que hay animales que son crianceros, animales que son de mayor crecimiento, ¿cierto? Animales que son para feedlots, porque vienen de países donde la selección genética les ha permitido disponer de esta variabilidad, o sea, eso se llama biotipo. Y eso es muy importante, no un animal por ser negro es con facilidad de parto, no necesariamente. Hay biotipos dentro de esos animales que son así, que sirven para esas características. Por lo tanto, pero esta es la mitad de la genética, y sabemos que el toro es muy importante, entonces nosotros iniciamos un plan piloto que es a la base un poco de lo que hoy día ustedes reciben en los catálogos de inseminación. O sea, ustedes ven una cantidad de números, ¿cierto? 24, 25 variables de criancera, de crecimiento, en fin, e incluso algunos índices. Eso obedece a un largo periodo de selección genética, un programa de mejoramiento genético que nosotros en Chile no lo tenemos en carne. Y eso hay que iniciarlo en algún momento. Nosotros hicimos con Coyhaique, iniciamos un programa hace ya un par de años atrás, donde junto con la asociación, asociación de criadores de Angus de Coyhaique, que es una asociación de productores de
pequeños y grandes, que se agruparon y se definieron incorporar el ANGU en sus rebaños crianceros. Iniciamos un programa de selección genética, pero no solamente para dar una solución tecnológica a ellos, sino que pensando en generar un modelo que sea aplicable a la ganadería nacional. O sea, hay un protocolo que nosotros diseñamos junto con el doctor Juan Pablo Smuller, que es el genetista del Instituto de Ciencia Animal de la Facultad de Ciencia Veterinaria. Diseñamos un modelo que hoy día está disponible. ¿Qué es lo que está generando eso? Genera no solamente que hoy día en estos remates de toros y la venta de toros que se hacen en Coyhaique, que es una feria muy importante, ¿cierto? Y muy atractiva, estos animales no solamente están saliendo con datos productivos, que es lo que habitualmente, o la foto o el animal vivo, sino que hoy día están saliendo con valores genéticos. Hemos partido por los más fáciles, obviamente que esto tiene que ir creciendo en el tiempo, pero ya tenemos valor genético del toro vivo, de un toro de reproducción, con lo mismo o parecido o parcialmente que lo que podríamos tener ustedes en un animal que compran por una pajuela de semen. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que si esto se replica, nosotros también lo estamos haciendo, ese proyecto que está finalizando en esta región, en Los Ríos, pero si eso fuera más transversal, fuera una política, le ofrecería al sector productivo de carne una herramienta súper potente, porque sabemos que la reproducción la hace el toro. Por lo tanto, tenemos que atacar también a generar un toro genéticamente valorado, que ustedes puedan disponer de estos valores para tomar la mejor decisión para su propio rebaño criancero. Y después también se hace una evaluación de las hembras, que es habitual en la leche. Todas las hembras son evaluadas genéticamente y se cruzan con toros evaluados genéticamente. Nosotros también lo hicimos en carne, y aquí ustedes ven vaquillas, también tenemos las vacas. Es bastante más complejo, pero también se puede hacer. O sea, es importante también que este sistema genere no solamente valores genéticos para los toros vivos, sino que también para las hembras, porque son las que aportan el otro 50% de la genética, y ustedes pueden tomar la decisión si van a ir a un rebaño de mayor tamaño productivo, de mayor tamaño, de menor tamaño, de producciones de peso al destete, peso al año, en fin, ustedes tomarán la decisión, pero con información. Y esto yo creo que hay que hacer un avance junto con el gran esfuerzo que hace la empresa de servicio de traer los mejores toros del mundo, pero también necesitamos partir por la evaluación de nuestras propias vacas, de nuestros propios rebaños. Aquí hay un tema interesante, que un tema que puede dar para mucha discusión, qué tipo de vaca tenemos, pero es importante también definir que asociado al tamaño de la vaca, está asociado también requerimientos. Mientras más grande, más requerimientos de alimentos necesita. Por lo tanto, si ustedes definen un sistema de cruzamiento o de selección genética que vaya a tener, por ejemplo, altos pesos al destete, porque les interesa mejorar esa parte, ustedes también puede que tenga asociado también un aumento del tamaño de la vaca. Y lo hemos visto en algunos campos, que el aumento del tamaño de la vaca empieza a aumentar porque se usan animales con criterios de mucho crecimiento, de fuerte valoración o mejoradora en crecimiento. Por lo tanto, es importante también considerar el tamaño de la vaca, sobre todo en el rebaño criancero, de mantener este vínculo, porque más grande la vaca, mayores requerimientos de materia seca va a requerir, y por lo tanto también va a afectar un poco la carga animal. Hemos pesado vacas en distintos campos. Este es solamente uno de los trabajos que hizo una colega, que hizo un tesis de magíster conmigo, donde fuimos y pesamos vacas en distintos campos, de aquí en la región de Los Ríos, vacas crianceras, y nos damos cuenta de que hay una distribución en vacas mayores a 2 partos entre, en fin, 400 a 500 kilos, entre 500 y 600, y para allá a 600, hasta 700. O sea, estamos en una vaca más mediana grande, y en una vaca más chica, en general en nuestro rebaño. Hoy día también hay rebaños grandes que han realizado esta actividad de pesar la vaca al destete, y han clasificado en esta misma categoría, y han podido diferenciar sus propios manejos nutricionales en vaca más grande, vaca mediana y vaca más chica. Entonces, también es importante el peso de la madre, el peso adulto de la madre, es un criterio súper importante a incorporar dentro de las evaluaciones genéticas, y así nosotros lo hemos dispuesto. Por otro lado, la heterosis, cuando ya los rebaños están en un nivel alto de carga animal, su eficiencia reproductiva es completa, han logrado generar su núcleo para el reemplazo de las vaquillas, es posible también pasar a esto, pasar a las cruzas terminales, pero con ganado de carne. O sea, ustedes aquí ven con charolais, se pueden usar distintas razas, ojalá razas continentales con mayor musculatura, en vaca adulta, obviamente. Entonces, esto a través de la inseminación artificial, también una herramienta cuando ya estamos llegando al nivel más alto, de poder incorporar un aumento extra de peso o de crecimiento de esos terneros.
Obviamente que si esto yo lo hago en la etapa inicial, cuando tengo que generar mi reemplazo, mi crecimiento, esto es contraproducente, porque esos animales no pueden quedar en el campo si es que estoy decidiendo dejar animales para la reproducción. Estos animales aumentan fuertemente el peso adulto y por lo tanto las vaquillas de estos deberían irse finalmente a la carne. Obviamente, que aquí yo no estoy casado con ninguna raza, obviamente si hay productores que les interesa producir este tipo de animales con las características que tienen y están dispuestos a tener una menor carga animal o darle mayores condiciones de suplementación, obviamente que lo pueden hacer, o sea, hay rebaños para todo. Por otro lado, la ganancia de peso diario de ternero, el potencial, este es un trabajo bien interesante que hicimos también en un rebaño comercial, en Coyhaique, que evaluamos muchos años con bastantes terneros, creo que son alrededor de 1.200 terneros en distintos años, donde consistentemente los pesos al destete eran alrededor de 300 kilos. Con un poco de edad mayor a los 200 días, 205 días habituales, sino que era con 250, pero 300 kilos. Y eso, ¿qué es lo que está demostrando? Que consistentemente el potencial de crecimiento es de 1 kilo. Ustedes lo ven ahí, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo 2, 1 kilo 100, en fin. O sea, el potencial promedio de crecimiento de estos animales es de 1 kilo, en general en la raza Angus, tipo Angus, que lo mismo también lo podríamos encontrar en el lobero colorado. ¿Qué es lo que no hemos encontrado en la práctica? Que muchas veces ese kilo no se logra conseguir, básicamente por un efecto muy fuerte del déficit hídrico en los veranos, ¿ya? Los veranos son bastante complicados en el sur de Chile, que no solamente afectan el crecimiento, sino que muchas veces afectan en la veranada la carga animal, de potenciales de carga animal. Por lo tanto, aquí hay dos objetivos que hay que mantener. Uno es la condición corporal, y ya lo vimos, llegar a 3, 3,5 en el momento del destete, de esta vaca que le queda poco, está empezando el verano, y por otro lado tratar de mantener el crecimiento de los terneros. Aquí hay distintas estrategias. Si el riego no es una alternativa todavía muy masificada en nuestra ganadería de carne y la evaluación económica podemos discutirla, es difícil a lo mejor incorporarlo todavía fuertemente, por lo tanto no tenemos una posibilidad de extender la primavera hacia el verano a través del pastoreo. Entonces la suplementación es la alternativa, o hoy estamos evaluando un creep feeding, que es una técnica habitual que se hace donde se le dispone una especie de cajón de comedero para que solamente entre el ternero, y esto llevó también a suplementos, esto fue este año pasado, perdón, este año, y le dimos un concentradito completo, en fin, que tiene ciertas características de costo también asociado, para que el ternero crezca, recupere. Este era el grupo de las vaquillas, por ejemplo, la vaca primer parto, y la vaca, por otro lado, también esa disminución en el consumo de materia seca lleva también que la vaca empieza a recuperar un poco mayor de condición corporal y no tengamos que hacer un test anticipado como muchas veces se recomendaba en algunos manejos. Entonces, esto es una alternativa. Hay que hacer unos carritos, en fin, hay otros métodos estables, así que se dejan fijos, pero también hay alternativas de este tipo. Bueno, finalmente, para redondear esto, estos kilos de ternero por vaca al encaste, arbitrariamente he decidido estos 2 puntos. Hay productores que tienen todo esto superado, hay otros productores que están en la mitad. Lo importante en esto es que hay un orden, o sea, hay un orden y no saltarse los pasos. O sea, obviamente que la selección genética de heterosis es fundamental, pero al mismo tiempo tiene que ir asociado a una mayor producción de forraje, de pradera, esta eficiencia de utilización, la carga animal. O sea, todos estos valores tienen que tener un orden en cierta medida y superarlos uno a uno para poder finalmente llegar a un sistema criancero eficiente y sustentable en el tiempo. Nosotros como corporación, particularmente también como universidad, creemos que es fundamental para el desarrollo ganadero y bienestar de nuestro mundo rural llevar estos rebaños crianceros a una tecnificación, no le quiero llamar intensificación, pero el uso correcto de las herramientas productivas y el ordenamiento de los factores que existen. También fortalecer las capacidades técnicas y de recursos humanos de los ganaderos, yo creo que es fundamental. Obviamente basado en objetivos simples, o sea, no tan simples, pero el porcentaje de destete y el peso de los terneros son 2 objetivos que es fácil de entender para los agricultores y se pueden fijar y ir creciendo con ellos en el tiempo, avanzando para poder desarrollar sus sistemas que generen una rentabilidad, ojalá positiva, y además sean una fuente de apoyo a nuestro desarrollo como país también en esta área. Así que esa es mi presentación hoy día, muchachos, gracias por la atención. Así que estoy dispuesto a las preguntas. Muchas gracias, doctor Martínez. Deseamos extender también un especial agradecimiento a los casi 100 asistentes a esta jornada de día
que además nos permite interaccionar con productores, asesores, empresas de distintas partes del país. Tenemos desde personas al norte de Coquimbo hasta la región de Aysén, así que nos genera mucho orgullo como corporación poder también contribuir al desarrollo brindando espacios para que podamos interactuar entre distintos lugares y realidades muy diferentes entre sí, pero que tienen muchos puntos que nos generan una unión desde el punto de vista productivo, y en carne no siempre se hacen muchas actividades de este tipo. Así que damos paso a las consultas. No veo consultas en el chat que estén establecidas, pero si alguien desea realizar una consulta en forma verbal, también podemos dar algunos minutitos para ver si procesan toda la información que entregó el doctor Martínez y desean precisar algo, hacer alguna observación o consultar.